Hola, ¿cómo están? Ya estamos en vivo. Estamos esperando nada más, dando tantito tiempito para que se conecten. Ahí ya se están empezando a conectar. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Gracias por estar aquí para escuchar este mensaje. Hola Karen, Tocaya, Wendy. Saludos. Marifercita. Saludos a todos. Oigan, estoy súper emocionada por este live del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el sufrimiento y vamos a dar todavía un minutito. Entonces, si quieres que una amiga lo vea contigo, mándale este live, invítala. Sí, vamos a dejarlo en Instagram para compartir para todos aquellos que no vayan a poder conectarse ahorita. Pero de verdad, no se lo pierdan, intenten estar durante todo el en vivo porque creo que es un tema sumamente importante y que a veces como cristianos pasamos por alto, pero definitivamente es muy muy importante. Les recuerdo que sí lo vamos a dejar guardado. Están preguntando y sí va a quedar guardado. Primero Dios y que no cometa ningún error y si le ponga a guardar, sí queda. Oigan, pues bueno, saludos al Felipe Power. Oigan, bueno, pues hoy vamos a hablar acerca del sufrimiento. Y como les decía en las historias de Instagram, yo sé que no es un tema muy atractivo, no es el tema más popular, el que atrae más masas, ¿verdad? Pero creo que es sumamente importante que todo creyente vea este tema. ¿Por qué? Por el simple hecho de que todos vamos a pasar por aflicciones. Saludos a David, mi esposo, que ahí está apoyando. Bueno, todos vamos a pasar por aflicciones en esta vida. Incluso también si tú dices, ay, yo ahorita no estoy pasando, doy tantas gracias a Dios, pero también siempre va a haber alguien alrededor nuestro que necesite de nuestro abrazo, de nuestro consuelo y nuestro consejo también. Siempre va a haber alguien que esté pasando por aflicción a nuestro alrededor. Por eso creo que es un tema sumamente importante. Entonces, si no estás pasando por aflicción, te invito también a quedarte para que cuando suceda puedas estar preparada o preparado. Porque yo creo que esta va a ser una inversión de la cual vas a poder beneficiarte cuando pases por sufrimiento e igualmente por amor a nuestros hermanos y a la gente que nos rodea para poder comprender un poquito más qué hacer, qué decir, ¿verdad? Entonces, bueno, como te digo, ahorita aunque no estés pasando por aflicciones, vas a pasar. Y no quiero sonar como una profeta de la desgracia, pero es una realidad. Es una realidad. Todos vamos a pasar por sufrimiento. Y ahora tal vez puedas estar pensando, pero Karen, yo soy una hija de Dios y Dios bendice a sus hijos. ¿Y sabes qué? Es real, Dios bendice a sus hijos. El problema es que hemos creído que la bendición es libre de dolor y de sufrimiento, cuando no es así. La realidad incluso es que muchas veces Dios nos bendice mediante el sufrimiento. Y yo sé que tal vez esto pueda ser difícil de escuchar, tal vez para ti es difícil de digerir o incluso puede ser que sea la primera vez que escuchas algo así y por eso te invito, quédate, porque estoy segura que va a ser de mucha bendición. Tristemente, vivimos en un siglo en donde la doctrina de la prosperidad se ha esparcido exponencialmente. Tanto así que algunos hemos crecido con esta falsa doctrina, falsa idea de lo que es la prosperidad. Algunos creen que si venimos a Jesús, Él nos va a dar todo lo que queramos, que nos va a hacer ricos, que nos va a guardar de toda enfermedad, de toda aflicción, que nos va a garantizar una vida libre de enfermedades y problemas. Pero ¿sabes algo? Yo he visto un enorme problema con los que abrazan esta enseñanza. Porque cuando llega el tiempo de la aflicción, del sufrimiento, estas personas tienen un dilema espiritual. Y de verdad lo he visto más y más y más común alrededor mío.
He visto personas que se preguntan, o incluso tal vez tú te sientas así ahorita, preguntas como estas. ¿Por qué si estoy esforzándome por obedecer a Dios me está yendo mal? O tal vez te preguntas, ¿Dios me está castigando? ¿En verdad me ama? ¿Dios es bueno? Porque si Él fuera realmente bueno no permitiría esto. O tal vez dices, ¿acaso Dios es real? Porque esto no me está funcionando. O Dios es sabio, porque si yo fuera Él, yo no permitiría esto. O incluso te puedes preguntar, ¿realmente Dios es poderoso? Porque si realmente es todopoderoso, ¿por qué no detiene esto? Entonces, podemos llegar a tener este dilema cuando tenemos una mala doctrina, una mala idea, una mala enseñanza acerca de Dios, una mala teología. Es por eso que es muy importante lo que tú y yo creemos acerca de Dios. Déjame decirte por qué. Porque el sufrimiento va a sacudir tu vida. El sufrimiento va a venir fuertemente y te va a sacudir. Y te voy a decir algo, si tu teología no está fundamentada en la palabra, será muy grande la confusión y la frustración. Te lo vuelvo a repetir, es muy importante tu teología. Ahora, yo sé que para muchos esta palabra de teología puede intimidar. Puedes llegar a decir, ay, es que yo no sé mucho de esto, es que esto solo es para los viejitos que están así muy formales o los muy estudiosos, pero alguien como yo no puede estudiar teología. Pero realmente esto es una falsedad. Me encanta algo que dice R.C. Sproul, que dice que todos somos teólogos. Y eso me encanta. Y él dice, la cuestión no es si eres teólogo o no, sino que si vas a ser un buen teólogo o uno muy malo. Entonces, teología realmente significa conocimiento de Dios. Todos, incluso los ateos, tenemos una teología. Todos tenemos una teología. Todos tenemos un conjunto de ideas acerca de Dios. Y a esto se le llama teología. Entonces es muy importante tu teología durante el sufrimiento. Te voy a decir por qué. Porque durante el tiempo de sufrimiento tú vas a predicarte algunas verdades. Tú vas a estar haciendo la tarea de recordarte y aferrarte a verdades que has creído. Y si te predicas y te aferras a la buena teología de la palabra de Dios, te voy a decir qué va a pasar. Sí vas a sufrir. No va a ser lindo, va a ser doloroso, pero vas a sufrir con esperanza. Y esa es la diferencia. Sufrirás con esperanza. Cuando durante el sufrimiento nos predicamos la buena teología, la realidad es que nada a nuestro alrededor va a cambiar. Todo va a seguir siendo igual. Pero la gran diferencia es que nosotros vamos a cambiar. Tú y yo vamos a cambiar, nuestra mente va a cambiar, nuestra perspectiva va a cambiar, porque abrazamos verdades que consuelan nuestra alma y que nos dan esperanza. Y quisiera que vayamos rápidamente al Salmo 27, que aquí les presumo mi hermosa Biblia nueva, NBLA. Se las recomiendo muchísimo, está muy, muy bonita y muy buena la traducción. Y miren, vamos al Salmo 27. El Salmo 27 por mucho tiempo ha sido de mis salmos favoritos. Y de hecho hice una canción del Salmo 27. Pero, típico como la mayoría, nos enfocamos en unos versículos y no ponemos atención a todo el contexto. Y el Salmo 27 realmente es un salmo de muchísimo dolor. Muchísimo dolor. De hecho, los teólogos, los estudiosos, dicen que el rey David pudo haberlo escrito cuando Saúl lo perseguía por envidia para muerte, o cuando Absalón, su hijo, quería destronarlo y matarlo. Imagínate, estas eran dos personas que él había servido, que él había depositado su confianza, pero ambos se le rebelaban. Entonces el rey David empieza a recitar este salmo y vean cómo empieza. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación.
¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Así empieza. Y después continúa diciendo cómo sus adversarios y sus enemigos van detrás de él. Empieza a rogarle al Señor para que no le abandone y no le desampare, y empieza a hacer una súplica. Pero me encanta que a lo largo de todo el Salmo, de hecho este Salmo en mi Biblia, el título dice confianza absoluta en Dios. Una y otra vez está recordándose a sí mismo quién es el Señor. Está recordando lo que conoce de Dios y lo aplica personalmente a su problema. Entonces él se consuela con las verdades de que Dios es su ayuda, su refugio, su luz y su salvación. Se refugia en que aunque él no tiene el control de la situación, Dios sí lo tiene. Ok. Ahora quiero que pasemos al Salmo 73 rápidamente. Es un salmo de Asaf, no es de David. Y este salmo se me hace súper honesto, es muy, muy honesto. Entonces, si alguna vez te has sentido como que no puedes orar tan honestamente, lee los salmos y te vas a dar cuenta de cómo se ora. De verdad puedes orar destrozado, puedes orar de cualquier manera. Y el Señor es agradable, ¿verdad? Y en el Salmo 73, de verdad que es un salmo, me impacta muchísimo. Es un salmo demasiado honesto y también de muchísimo dolor. Él está teniendo una especie de dilema, se está cuestionando muchísimas cosas. Y vemos en el versículo 1 cómo él empieza recordando algo. Otra vez dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Ok, primero está afirmando la bondad de Dios. Asaf, en ese tiempo de dificultad, lo primero que hace, al igual que el rey David, es recordar quién es Dios para él. Es recordar acerca de su carácter, acerca de sus beneficios. Está recordando acerca de Dios. Pero luego en el segundo dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Está ahora hablando su problema. ¿Sabes qué, Dios? Yo sé que tú eres esto. Y yo estuve a punto de dudar de esto. Yo estuve muy mal, a punto de tropezar. Y a lo largo del Salmo 73, se los encargo que ahí lo lean ustedes, empieza él a decir, ¿cómo puede ser que yo, buscando servirte, esté pasando por azotes, por persecuciones, por problemas, mientras que los injustos, los que ni siquiera te conocen, ni te reconocen, ni nada, les está yendo súper bien? ¿Cómo puede ser que ellos están muy contentos y siendo, pues sí, muy contentos, y yo que busco agradarte, estoy pasando por aflicción? Pero luego, chéquense en el versículo 16 que empieza a decir, cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Dice, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, como son destruidos en un momento. Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre, porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Qué hermoso. Y te das cuenta que a partir del versículo 16, Asaf está desplegando un asunto doctrinal. Él está recordando la teología.
Está recordando quién verdaderamente es Dios, cómo Él ha obrado en el pasado. Está recordando las verdades de Él, de que Él bendice al que le sirve y al que le sigue. Y a pesar de que vivamos aflicciones el día de hoy, hay una esperanza eterna. El fin entre los impíos y los justos es diferente por la fe en Cristo. Entonces, estos dos salmos nos muestran gran dolor, gran sufrimiento, pero también nos enseñan cosas muy importantes. Vamos a ver 3 cositas que vemos en estos salmos. El primero es que el creyente pasará por aflicciones y tiempos difíciles. Yo sé que esto puede parecer muy simple, pero tal vez hay algunas personas que no saben esto. Como decía, algunas personas creen que el cristiano no va a pasar por aflicciones, por la doctrina de la prosperidad que se ha estado predicando ya por tantos años. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ok, esa es la primera cosa que nos enseñan estos salmos. Los creyentes no estamos exentos a las aflicciones. Ok, segundo, es que el creyente se cuestionará muchas cosas. Esto es una realidad. Cuando nos convertimos a cristianos, no dejamos de ser personas pensantes, ¿sí? Algunos creen que al ser cristiano dejamos el cerebro en el altar y ya no pensamos y no es cierto. Dios, escucha muy bien esto. Dios no teme tus preguntas. La Biblia no es débil ante ellas, ¿sí? Entonces, hazte las más difíciles preguntas, pero busca la respuesta en su palabra. Busca la respuesta en la palabra de Dios. Ella no se intimida por tus preguntas tan inteligentes, no. ¿Cuántas veces no intentaron arrinconar a Jesús con preguntas capciosas y siempre quedaron admirados con su sabiduría? Dios no teme tus preguntas, llévalas al altar. Llévalas a la palabra de Dios en oración. Muy bien, y tercer cosa que nos enseñan estos salmos es que la teología bíblica será sumamente importante en estos tiempos para sufrir dándole la gloria a Dios. ¿Sabes qué? Es verdad, tu sufrimiento puede darle gloria a Dios. Eso es impresionante. Dios no nada más se glorifica en tus tiempos de risa y de gozo y de victoria. Él también se puede glorificar en los momentos más oscuros de tu vida. Y este sufrimiento tuyo le glorifica cuando sufrimos con esperanza. Esa es la diferencia. Ahora, cuando digo de sufrir con esperanza, no me refiero a fingir que no hay dolor, ¿sí? Escuchen muy bien, porque he visto mucho este error. Tampoco que cuando te pregunten cómo estás, contestes súper bien, gloria a Dios, estoy en victoria, lleno de fe, hermano. No se trata de eso, ¿sí? Cuando hablo de sufrir con esperanza, me refiero a sufrir genuinamente, sufrir con lágrimas y siendo honesto con el dolor que sientes, pero aquí les va la diferencia. Sosteniéndote de verdades bíblicas y aferrándote a ellas. Esa es la diferencia. Te sostiene su palabra. ¿Se acuerdan de las preguntas que dije al principio? Si no llegaste a escucharlas, como sea, se va a grabar el Instagram para que la veas. Pero bueno, di unas preguntas como ejemplo, cuando las personas tienen una mala teología y pasan por sufrimiento. Pero si las escucharon, no sé si se dieron cuenta, cómo cada una de esas preguntas vienen por una falta de entendimiento de lo que la Biblia dice acerca de Dios y de nosotros. De verdad, no me voy a cansar en repetirles esto. Es sumamente importante la teología. Es sumamente importante lo que tú crees acerca de Dios. Es muy importante que tu teología sea bíblica.
Y una de sus doctrinas, de las enseñanzas para la teología, de la teología, es la doctrina del sufrimiento, que es lo que hoy estamos viendo. ¿Sabes algo? La Biblia está llena, de verdad, desde Génesis hasta Apocalipsis, está llena de la enseñanza del sufrimiento. De hecho, un libro que me ha bendecido tremendamente y que incluso se ha convertido en uno de mis favoritos ha sido el libro de Job, de la Biblia, el libro de Job. Si no lo has leído, léelo. De verdad está hermoso y me encantaría, y lo he estado platicando con mi esposo, de que me gustaría mucho hacer un estudio bíblico del libro de Job, porque en verdad me impresioné demasiado con lo que entendí y aprendí ahí, y quisiera compartírselos. Pero bueno, hoy justo vamos a hablar algunas verdades que el libro de Job nos enseña sobre el sufrimiento. Saben, el libro de Job yo creo que es de los más importantes para enseñarnos acerca de la doctrina del sufrimiento. Es un libro donde todo el tiempo estás viendo sufrimiento, estás viendo clamor, pero ves verdades impresionantes. Entonces, vamos a ver algunas verdades que el libro de Job nos enseña sobre el sufrimiento, y estas verdades que nos van a sostener en tiempos difíciles. Ok. Primer punto, y pongamos mucha atención, es que para el creyente el sufrimiento no es un juicio de Dios. ¿Ok? Para el creyente el sufrimiento no es un juicio de Dios. Amados, debemos eliminar la idea de que cuando el cristiano pasa por sufrimiento es un castigo porque está en pecado o porque no está esforzándose lo suficiente. Tenemos que tener de verdad mucho cuidado con esto para tu propia vida, pero también para con los demás, porque no saben cuántas personas yo he conocido que han sido tan lastimadas por esta idea. Personas que han tenido un ataque al corazón y están sufriendo, se están recuperando, y la iglesia va y en vez de consolar le empieza a decir: ¿sabes qué? Lo que pasa es que es por tu pecado, Dios te está castigando, arrepiéntete de esto y esto. Y realmente eso no es para nada bíblico. O incluso, no sé, fallece el hijo de una señora y dice: ay, es que pues la tenía que pagar, pero así no es esto, ¿sí? Así no es esto. Para el creyente el sufrimiento no es un juicio de Dios, no es un juicio de Dios. De hecho, caer en este error es justamente caer en el error de los consejeros de Job. No sé si han escuchado. De hecho, un paréntesis, no porque diga la Biblia algo quiere decir que la Biblia lo está aprobando, ¿sí? Si han leído el libro de Job y han leído estos consejeros y han dicho como, wow, qué sabiduría, porque pues es la Biblia, no han leído bien el libro de Job. El libro de Job muestra que los consejeros estuvieron completamente incorrectos, ¿ok? Entonces, cuando leamos el libro de Job, tengamos en mente eso, no, y toda la Biblia. No porque la Biblia hable de algo quiere decir que lo apruebe. Tenemos que leer bien el contexto, ¿ok? Bueno, entonces, el error de los consejeros de Job fue que, aunque sus discursos estaban cargados de mucha verdad doctrinal, porque es verdad, dijeron muchas cosas que son correctas, tenían buena teología, estaban mal aplicadas a Job. Esas verdades estaban muy mal aplicadas a Job. El discurso de todos estuvo en desacuerdo con el corazón de Dios en sus propósitos para Job. De hecho, el libro de Job comienza con Dios exaltando a Job y su justicia. Y aún así, sufrió de tal manera que el sufrimiento de cualquiera queda como nada a su lado, aunque Dios lo estuvo presumiendo. Entonces, el cristiano sufrirá. Pero si lo entendemos bíblicamente, si podemos ver el sufrimiento con los lentes de Dios, con los lentes de la palabra, nos daremos cuenta de que Dios lo usará no como castigo, sino como bendición para sus hijos. ¿Ok? Bueno, ese es el primer punto. Vamos a pasar al segundo. El segundo punto es que Dios ordena y usa el sufrimiento para nuestra santificación. ¿Qué es santificación? Es conformarnos a su Hijo
Jesús. Cuando hace unos días, creo que fue el lunes, publicamos la frase diciendo que uno de los propósitos de Dios es que pasemos por sufrimiento, recibí algunos mensajes muy inconformes diciéndome que no creían que esto era bíblico porque Dios es amor. Pero miren, vamos rápido a Romanos 8 para ver por qué sí es bíblico. Romanos 8. Dice, ok, voy a leer a partir del 16 hasta el 29. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y luego chequen lo que dice aquí. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Vean esto. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ahora pongamos mucha atención en esto. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y muchas veces nos quedamos ahí, no sabemos de memoria este versículo y lo tenemos en nuestros Instagrams y todo, pero miren lo que sigue en el 29. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Creo que es bastante claro. Eso fue Romanos 8, del 16 al 29. Amados, sufriremos en esta vida. Es una realidad. Pero este sufrimiento leve y momentáneo es nada comparado con la gloria que se ha de manifestar. Esa es nuestra esperanza. Después dice que para los que aman a Dios todo sirve para bien, como les dije, pero continúa diciendo que el propósito es que nos predestinó para ser hechos como Jesús. Fuimos hechos, uno de nuestros propósitos es ser como Cristo. Entonces, a la pregunta, a lo que me decían de que no creo que el sufrimiento sea un propósito de Dios porque Dios es amor, déjame decirte esto con mucho amor y humildad. Precisamente porque Dios es amor, permite el sufrimiento en nuestra vida. Dios nos ama tanto, y escúchalo, tanto nos ama como para dejarnos como estamos. Dios nos ama tanto como para evitarnos avanzar hacia la imagen de su Hijo Jesús. Dios nos ama tanto que permite aflicción temporal por el bien último y eterno de ser como Cristo. Precisamente porque Él nos ama, permite el sufrimiento, ya que el sufrimiento nos santifica y nos hace más como Jesús. Esto es hermoso. Es como un padre bueno
que disciplina a sus hijos y los pasa por fuego. ¿Para qué? Para que salga un oro refinado. Y tercer punto que me enseñó el libro de Job acerca del sufrimiento es que Dios es Dios y yo no. ¿Sabes? La última vez que leí Job entendí algo que no había entendido. Yo he leído Job muchas veces, pero nunca lo había entendido como lo entendí esta vez. ¿Y sabes qué entendí? Entendí que no entiendo nada. De verdad, a veces queremos entender lo que Dios está haciendo y por qué y cómo y cuánto tiempo se va a tardar y a ver y cómo y todo esto y encajonamos a Dios en nuestra mente como si pudiéramos entenderlo completamente. Y la verdad es que no entendemos nada. Realmente me encanta, no me acuerdo quién decía esto, pero Dios es como si fuera del tamaño del mar y nuestra mente es como del tamaño de una Coca-Cola y queremos meter el mar en nuestra Coca-Cola. Eso es imposible. Es imposible. Entonces, me encanta que el libro de Job comienza dándonos una perspectiva celestial. No sé si lo habías pensado. Nos habla de la perspectiva de Dios acerca de Job. Y si te das cuenta a lo largo del libro, tal vez a veces podemos creer que Job supo lo que Dios dijo o que los amigos supieron lo del principio, pero realmente no. Esta perspectiva celestial está oculta a Job y sus amigos. Tú y yo la sabemos porque Dios la dejó ahí en su palabra, pero Job y sus amigos nunca supieron esa conversación que Dios tuvo con sus ángeles y con Satanás, en donde está exaltando a Job y está diciendo, ¿has visto a este hombre que es, no hay hombre como Job, es el más justo que he visto? Dios está de verdad exaltando a Job. Pero los amigos no saben lo que está sucediendo. Y Job empieza a cuestionar a Dios. Y los amigos dan una sentencia muy dura a Job que está lejos del veredicto de Dios. Y así continúa todo el libro hasta el final, que Dios entra a la conversación y empieza a confrontar a Job y sus amigos, hablando de quién es él y recordándoles quiénes son ellos. Nada, ustedes no saben nada, ¿verdad? Debemos entender algo. Debemos entender que no vamos a entender todo. No vamos a entender a Dios. No vamos a entenderlo por completo. Hay muchas verdades que vemos en la Biblia y que vamos a poder saber con certeza, porque sí hay verdades absolutas acerca de Dios en la palabra, pero hay muchos misterios y tú y yo jamás vamos a comprenderlos. Sí, eso es una realidad. Entonces, ¿qué debemos de hacer si sabemos que tenemos un Dios que de verdad no vamos a entenderlo por completo? Es lo que tenemos que hacer. Debemos aprender a confiar. Así como David y Asaf en los Salmos, que dicen, me está pasando esto y esto y esto, pero Dios, yo recuerdo que tú eres mi luz, tú eres mi refugio, tú eres mi verdad, tú eres esto para mí. Descanso en ti. Tenemos que aprender a confiar en el Dios que se nos ha revelado en su palabra. Y es lo que tenemos que aferrarnos en el tiempo de incertidumbre, cuando no sepas qué está pasando, cuando no entiendas qué es lo que Dios está haciendo a través de este sufrimiento en tu vida. Tenemos que recordar quién es Dios. ¿Quién dice Dios que Él es? ¿Cómo le has conocido? ¿Qué has visto en el pasado acerca de Él? Me encantó este ejemplo, no me acuerdo de quién lo escuché, pero es, por ejemplo, si tú tienes a un amigo que es tu amigazo, súper amigo de toda la vida, y de repente llega a tu casa y te dice, oye, Karen, pásame tus llaves de tu carro. Yo no le voy a preguntar, ¿pero por qué? No, yo voy a decir, ay, claro, toma, te los llevo. De esa misma manera, así como no tienes que cuestionar a tu amigo porque lo conoces y confías en él y sabes que tal vez va a moverlo porque está tapando un carro o lo que sea, de esa misma manera sucede cuando conocemos a Dios. Aunque no entendamos todas sus obras, confiamos en su carácter.
Y aunque sus obras sean misteriosas, vamos a aprender a decir, Señor, no sé qué estás haciendo, no entiendo, pero confío en que tú eres sabio, confío en que tú eres bueno, confío en que tú me amas, porque me lo mostraste en esa cruz. Entonces, aunque no entienda, yo confiaré en ti y esperaré en tu salvación. Esa es la actitud que debemos de tener. Es un misterio, pero Dios para nosotros se ha revelado lo suficiente en Cristo para aferrarte en el tiempo del sufrimiento. Ya casi termino. Número 4 que aprendí del libro de Job es que Dios es la respuesta a la aflicción. Esto me encanta. ¿Sabes algo? Job nunca entendió, Dios nunca se sentó con él para decirle, mira, mijito, yo hice esto para que después pudieras hacer esto. O mira, mijito, lo que pasa es que yo estaba en el cielo con el diablo y estaba hablando de ti. Dios nunca le explicó nada a Job. ¿Sabes lo único que le dijo? Es que cuando él se presenta a Job y a sus amigos, él se dirige a Job cuestionándolo. Y le cuestiona unas preguntas que de verdad me puse a meditarlas y no puedo contestar ni una sola pregunta. Ni Job pudo, ni tú, ni yo podremos jamás. Hizo unas preguntas que de verdad digo, wow, no, ni idea. Ni siquiera mi imaginación puede llegar a imaginarse las respuestas. Pero curiosamente, chéquense la sabiduría de Dios. Curiosamente, esa lista de preguntas de Dios vino a ser la respuesta para Job. Job entendió algo, que Dios está muy, 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 muy por encima de todos. Muy pocas veces vamos a entender lo que Él está haciendo, pero Él es. ¿Se acuerdan que Dios se reveló como el gran yo soy? Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra salvación, Dios es poderoso, Dios es bueno, Dios es sabio, Dios me ama. Y yo puedo descansar en esa verdad, en la verdad de que aunque no comprenda nada, Él es. Y Él es la respuesta. Y cuando no entienda qué es lo que deba de hacer, cuando mi corazón esté dolido, cuando mi mente no pueda comprender lo que el Señor está llegando a hacer, puedo descansar en algo, y es en la cruz de Cristo. Puedo descansar en el Evangelio que me habla de la sabiduría, me habla del amor, de la paciencia, de la gracia de Dios para conmigo. Podemos descansar en esto. Él es bueno, Él es sabio. ¿Y sabes algo? Y esto lo he aprendido en tiempos personales de sufrimiento. Yo he pasado por casi ya 3 años de infertilidad junto con mi esposo. No entiendo por qué lo ha permitido así. No entiendo por qué hay algunas personas no creyentes que tienen a su hijo la primera noche que se acuestan. Pero confío en esto, de que Dios es sabio, de que Dios es bueno, de que Dios me ama y Dios tiene un propósito. ¿Y sabes algo? Lo más impresionante que me encanta de Él es que Dios, Jesucristo, es suficiente. Una frase que me encanta decir es que mañana no estaremos más satisfechos de lo que podemos estar hoy en Cristo. Hoy tienes todo lo necesario que es a Él. Él es suficiente, no necesitas nada más. De verdad no necesitas nada más. Y yo veo como en tiempos de sufrimiento o de anhelos insatisfechos podemos cuestionar a Dios, pero luego recordamos que de verdad lo tenemos todo en Él. Jesucristo es suficiente, y verdaderamente no como un cliché, sino verdaderamente Él es suficiente. Él es la respuesta a mi aflicción. Él es todo lo que necesito.
Santiago 1:1 dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Me encanta este versículo. Y nosotros en un grupo de mujeres que tenemos, estuvimos estudiando Santiago. De verdad, hermoso ese estudio. Y veíamos un poco del contexto de esta carta, a quién fue enviada. Y estaban hablando de a unos judíos dispersos pasando por pruebas fuertísimas. Y Santiago escribe esto: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ahora, esto nos habla, me encanta porque dice cuando se hallen en diversas pruebas. No está diciendo si se hallan, si es que acaso, no. Dice se van a hallar. Y está hablando, hermanos míos, está hablando a creyentes. Entonces está aquí resaltando nuevamente que nos vamos a encontrar en pruebas. Los cristianos vamos a sufrir. Todos vamos a pasar por pruebas. Pero la diferencia entre el creyente y el incrédulo cuando pasa por aflicciones es en lo que produce. Quizá para un no creyente va a producir amargura, duda, miedo, pero para el creyente el sufrimiento va a producir paciencia, a fin de que seamos perfectos. Y cuando se refiere a ser perfectos, se refiere a ser como Cristo, a fin de nuestra santificación, a fin de ser como Jesús. Ahora, no confundamos, y quiero hablar esto unos momentos también. No dice, estén llenos de gozo en la prueba. Y de verdad, esto es muy importante de entender, porque a veces podemos pensar que porque nos duele, estamos reflejando que tenemos poca fe. Que no puedes decir en ningún momento que te está costando, que no quieres llorar, no quieres pedir oración porque crees que vas a ser juzgado, porque quizá es tu poca fe o lo que sea, pero eso no dice la Biblia. La realidad es que la prueba duele. La prueba no es bonita y definitivamente, déjame te digo esto, no es causa de gozo. Pero lo que está diciendo Santiago aquí es que su fin último será para nuestro gozo y para nuestra madurez. Está diciendo, cuenten por gozo cuando estén en pruebas. No porque la prueba sea bonita, porque no somos masoquistas, no estamos locos. No es bonita. Pero el gozo está en lo que sabemos que el Señor va a producir a través de este sufrimiento. En el creyente, el sufrimiento va a producir santificación y un peso eterno de gloria. Va a producir madurez. Entonces, cuando venga una persona a decirte que está pasando por aflicción, no cometas el error de Job, de intentar hablar verdad mal aplicada, de empezar a dar un sermón. Lo que tú tienes que hacer es consolar, es escuchar, es abrazar, es amar y hablar verdad con sabiduría, recordar la esperanza grande que tenemos y no hagas menos el sufrimiento de alguien porque que a ti no te duela tanto algo no quiere decir que a la otra persona no le duele y no le esté costando. Hay que ser compasivos, hay que hablar en amor y en gracia y recordar que el consuelo es para edificación y no para destruir, no para agregar más condenación. Eso lo podemos aprender en Job. Lean Job, de verdad es impresionante cómo los amigos se desviaron y empezaron a hablar temas teológicos, olvidando que lo que su amigo necesitaba era un consuelo y amigos que estuvieran ahí con un hombro dispuesto para que llore. Entonces aprendamos esto un poco. Ahora también Jesús es nuestro mayor ejemplo de sufrimiento. Vean cómo Jesús
lloró. Vean cómo Jesús, antes de ir a la cruz, él no estaba, ¡ay, qué padre! Voy a ir a la cruz en victoria, gloria a Dios. Jesús no estaba así. Jesús estaba orando de madrugada. Jesús estaba angustiado hasta la muerte, dice la Biblia. Dice que sudó como gotas de sangre. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de Jesús? Dice que por el gozo puesto delante, él sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante. Él no encontró gozo en la prueba. Él no encontró gozo en la cruz. Él encontró gozo en lo que la cruz produciría. Que dice la Biblia en Apocalipsis, dice que el Cordero será satisfecho con el fruto de su aflicción, no con su aflicción. Entonces, amados, les recuerdo esto, espero que haya sido de bendición. Recuerda que vamos a pasar por sufrimiento, que el sufrimiento no es bonito, va a doler, pero podremos atravesar este sufrimiento con el gozo puesto delante, así como Jesús, que nuestro gozo es Jesucristo mismo, es la esperanza eterna que tenemos. Quiero recordarte que esta vida es un vapor. Un día estamos, el siguiente día ya no, pero tenemos una esperanza eterna. No te asombres cuando tu cuerpo deje de funcionar. No te asombres que tu cuerpo se va haciendo viejito, que tu corazón va cada vez disminuyendo en su funcionamiento, porque desde que nacemos todo se está descomponiendo. Nosotros nos estamos descomponiendo. Pero ¿sabes algo? Tenemos la buena noticia de salvación, una esperanza eterna. Y el sufrimiento, muchas veces, Dios lo usa como un recordatorio de que todo esto es temporal, pero nos aguarda la redención. Nos aguarda el día en donde ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber dolor, ya no van a haber enfermedades, ya no va a haber muerte, preocupaciones, pecado. Imagínate eso, el día en donde ya no te duela la espalda, el día en donde ya no digas, Señor, perdóname otra vez, porque otra vez tuve una actitud pecaminosa. Imagínate ese día en donde ya no va a haber enemistades. De verdad, yo digo, wow, yo anhelo tanto ese día. Sobre todo por el tema donde ya no va a haber pecado en mí, en mis miembros. Ya no va a haber esa lucha. Ya todo lo que hagamos será de una manera glorificada. Imagínate ese día. Tenemos esa esperanza eterna. Y por el gozo puesto delante de nosotros, aguardando ese día en donde se manifieste Jesús, nuestra vida, nuestro gozo, el amor de nuestra vida. Ya no va a haber nada de eso. Y el sufrimiento nos recuerda para anhelar la venida de Jesús, para anhelar lo verdadero, para recordarnos que todo esto es temporal. Y sobre todo recordarnos lo que leímos en Romanos 8, que dice, esta es una promesa, aférrate a ella cuando pases por aflicción, que dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué quiere decir esto? Que si te predestinó, también va a llegar el día en que te glorifique. No importa lo que pase en tu vida, si has puesto tu fe y confianza en Jesús, tienes una promesa inamovible. Nadie te puede robar eso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, ni la muerte, ni las aflicciones, ni las enfermedades, nada en esta vida nos podrá separar de Él y de esa promesa que tenemos segura. Ese de verdad debe ser el ancla para el sufrimiento. Debe ser la esperanza que tengamos para que cuando suframos, sí va a haber dolor, sí va a haber sufrimiento, no va a ser bonito, claro que no va a ser, pero Dios lo va a usar para recordarte esta esperanza tan grande que tenemos en Él, de que llegará un día en donde estemos con Él y estemos completos y seamos perfectos, y que el día de hoy
todo este sufrimiento obra para nuestro bien, de maneras misteriosas, pero todo obra para nuestro bien, y no nuestro bien económico, no nuestro bien en esta tierra nada más, sino nuestro bien eterno, nuestro bien supremo, que es ser como Jesús. Entonces, termino con esto. Cuando pasemos por pruebas, predícate la buena teología de la Biblia y corre a Él para encontrar consuelo y esperanza. De esta manera, sufrirás con esperanza para la gloria de Dios y Dios será muy glorificado. Entonces, qué hermosa esperanza tenemos. Espero que haya sido de mucha bendición. Si lo fue, te invitamos a compartir este en vivo con tus amigos, con personas que estén pasando por sufrimiento. Realmente todos vamos a pasar. Pero creo muy importante la teología. Cómete la palabra. De verdad no me canso en decir esto. Este libro nos llena de esperanza. Todo esto que te dije viene aquí. Y tú mismo tienes acceso a esta verdad y tienes al mismo Espíritu Santo que yo y que los grandes maestros de la palabra. Entonces, de verdad, acude a la palabra y esta va a ser tu sostén en la prueba, en la tentación, en la aflicción, en cualquier cosa que te suceda. La palabra va a ser tu ancla firme. Que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. De verdad aprecio muchísimo que se hayan tomado el tiempo. Y pues bueno, pronto nos veremos en otro live y que Dios los bendiga. Gracias.